en esta reunión para preguntarle al resto de mis colegas si es posible. Si todos están haciendo las asambleas virtuales que están autorizadas por el gobierno de la ciudad, y cómo lo están manejando, sobre todo porque el 31 de marzo, según tengo información, no se van a renovar más los mandatos automáticamente y tenemos que hacer asambleas virtuales en todos los consorcios con el protocolo que nos mandó la Cámara. Ana María, mi nombre es Alejandra Alvides, yo soy de la Comisión de Cursos, la Comisión de Comunicación y Comisión de Administración de la Cámara. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Le propongo lo siguiente: cuando terminemos con esto, le decimos al licenciado Héctor Briatore, le damos las gracias, nos quedamos nosotros y charlamos un poquitito estos 5, 10 minutos, y de paso les comento también algo al respecto, que yo también tengo la misma duda, pero bueno, ¿qué le parece, Ana María? Al término nos quedamos, puede ser, Luciana, 10 minutos que nos quedamos al final, una vez que sí, claro, se retira el licenciado. ¿Listo? Claro. Listo, gracias, Ana María, gracias. Bueno, antes de pasarles la palabra a los que ya están presentes, después lo vuelvo a repetir, les quiero pedir que por favor nos manejemos de esta manera en el curso de hoy. Cuando surja alguna consulta les voy a pedir que la ingresen en el chat, ¿sí? Yo puedo ver el chat con sus nombres y sus apellidos y su consulta. De esa manera podemos acercarle las consultas al licenciado un poquito más, con un poquito más de orden, porque si no a veces hablamos todos juntos y se dificulta entender qué estamos preguntando y cuáles son las respuestas. Cuando terminamos con el primer tema, el licenciado nos va a avisar y vamos a abrir una ronda para que se expresen ustedes mismos si tienen alguna consulta que quieran hacer, a lo que haya quedado ahí en el tintero. Pero en el mientras tanto les pido por favor que lo hagamos por el chat, para mantener un poquito el orden. Gracias. Ahora sí les cedo la palabra a ustedes. Luciana, ¿ya entraron todos? Pues ya entraron todos, Luciana. Ya ¿sí? Somos 25 personas, sí. Bueno, por la hora y arrancamos. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a esta disertación, capacitación del licenciado Héctor Alberto Briatore. Gracias por estar. Empezamos el año, un año acompañado de cosas nuevas y cosas que van a seguir surgiendo en el día a día en esta dura profesión. Estén atentos a las redes, ya lo saben, Facebook, Twitter, Instagram, la página nuestra, capay.com.ar. Va a haber próximas capacitaciones, ya hay una que ya estamos anunciando para el lunes 22, el famoso sistema de agua caliente y calefacción, que es el botín de guerra de los propietarios, como digo yo, en los edificios, para una charla, prepararnos, puesta a punto, limpieza y todo lo que tenemos, y las nuevas novedades, que por ahí nos encontramos con nuevas disposiciones que nos encontramos a último momento. Bueno, gracias por estar. Yo integro la comisión de cursos con Alejandro Casella y con Macarena Staino, así que bueno, bienvenidos a todos, lo voy a presentar. El licenciado Héctor Briatore, licenciado en Ciencias Agrarias, cursó la maestría en Control de Plagas e Impacto Ambiental, titular y director técnico de Caldén, Control de Plagas, y asesor en empresas de control de plagas. Licenciado, le agradezco en nombre de la Cámara, le agradezco enseguida que lo llamamos, que tuvimos como una conversación con usted. Les cuento un secretito. Empezamos a conversar con el licenciado y dijimos, licenciado, ¿qué está pasando en los consorcios? Diciembre, noviembre, enero, ¿cuál es la mayor consulta o la mayor problemática, sacando los roedores, que ya lo sabemos, tema que va a tocar en segundo término? ¿Qué anda pasando en los consorcios con este clima tan cambiante? Y bueno, ahí surgió esta capacitación y bueno, interesante, ¿eh? Licenciado, todo suyo, el auditorio. Bueno, gracias.
Buenas tardes, muchísimo gusto a todos y aparte para mí es un placer, ¿no? Le agradezco mucho la invitación. Bien, vamos a cambiar un poquito el eje de la charla que generalmente ronda en torno a las cucarachas. En general, cuando se hacen congresos o reuniones de capacitación con las empresas, siempre se hacen encuestas sobre cuáles son las principales consultas de los clientes y siempre termina por arriba de un 90% el motivo de nuestra contratación o el motivo de consultas son cucarachas. Generalmente rondan el 90%. Pero hoy no vamos a hablar de las cucarachas porque ya hemos hablado mucho de las cucarachas y podemos hablar de eso en cualquier otro momento. Vamos a hablar sobre las plagas raras que se presentan en los consorcios, o por lo menos menos frecuentes, y que es importante que los administradores tengan alguna noción para que puedan enfrentar para que puedan contestar una pregunta en el momento en que se le hace un propietario, y además para que sepan también cómo charlar con las empresas de control de plagas que los atienden, porque a veces hay mucha desinformación en el tema, empresas que intentan tomar trabajos sobre algunas plagas que realmente no es necesario hacer ninguna clase de servicio más que orientar al copropietario, pero para orientar al copropietario es importante que el administrador esté informado sobre estas plagas. Cómo actuar con palomas, cómo actuar con murciélagos, con abejas, con chinches de cama, con pulgas, con lagartijas, con polillas y con la familia de las mosquitas que aparecen generalmente por la humedad y los mosquitos. Pero estas son todas plagas que generalmente nosotros como empresa de control de plagas es más lo que capacitamos a los copropietarios por teléfono o capacitamos a los administradores por teléfono para no hacer ninguna clase de servicio. Por el contrario, a que muchas veces se encuentran con que otras empresas de control de plagas intentan hacer un servicio sobre esto, cobrarles bastante plata por cualquier servicio que se haga por estas plagas, y en realidad es más una cuestión de manejo y de información, no porque no lo sepamos hacer o porque en algunas situaciones sí amerite hacer un servicio, pero no siempre hay que hacer un servicio por este tipo de plagas. Con respecto a las palomas, ustedes van a recibir en general la queja de los copropietarios sobre que las palomas pueden hacer nido en algún lugar del edificio y molestar por su sola presencia, porque el aleteo de las palomas y los ruidos que producen generalmente cuando están en celo, inclusive los machos, es un ruido muy desagradable, es un gorgoteo muy, muy pronunciado, y a veces hay gente que las tiene instaladas cerca de su ventana o en su balcón, y bueno, obviamente llama al administrador para que le solucione el problema. Sí, el problema de palomas hay que atenderlo, es a veces más un problema de limpieza que un problema de control de plagas, porque a veces cuando la paloma no está presente, y bueno, hay que actuar sacando el nido, ya sea con una escoba, con un palo telescópico, con un elemento contundente, y sacando el nido ya esa paloma no regresa. Por supuesto que se pueden colocar pinches que evitan que la paloma nidifique, se pueden colocar pastas repelentes que dan muy pocos resultados, más lo que ensucian que otra cosa, y lo que yo recomiendo en general para estos problemas son las redes. Ahora, la colocación de redes es algo que ya está excediendo a las empresas de control de plagas. ¿Por qué? Porque la red hay que colocarla generalmente en el aire y luz del edificio o en el techo del edificio, y generalmente es un trabajo de silletero, es un trabajo para un herrero o para un carpintero, y en general lo están haciendo los pintores y los albañiles que se dedican a hacer fisuras o reparaciones en las paredes de edificios. Lo que sí nosotros estamos haciendo, y que yo les recomiendo a los administradores que hagan con sus empresas de control de plagas, es que estas empresas asesoren a la empresa que va a trabajar en altura para la colocación de redes. Porque las empresas de control de plagas en general no tenemos personal capacitado para trabajar en altura, y es un trabajo donde hay que poner pitones, alambres, redes, pensarlo, cerrarlo bien, pero eso no es algo que no pueda hacer una persona que está acostumbrada a trabajar con silleta
y que lo va a hacer justamente con una calidad de trabajo muy superior a la que nosotros podamos brindar. Pero sí es importante que la empresa de control de plagas asesore en esos casos. Entonces ustedes llamen a la empresa de control de plagas, pídanle que este trabajo necesitan hacerlo y que asesoren a quienes ustedes tienen en general trabajando con silleta en refacciones de edificios. Esa es la manera correcta de trabajar, porque inclusive la colocación de púas, también, que generalmente se colocan las cornisas internas, y también hay que trabajar con silleta, también es un trabajo de taladro, tarugo, tornillo y destornillador. Y eso también lo va a hacer mucho mejor una persona que esté acostumbrada a trabajar con silletas, reparando fisuras y tapando agujeros o pintando los laterales de un edificio, que una empresa de control de plagas. Entonces, para resumir, llamen a la empresa de control de plagas, pero lo que ustedes tienen que contratar de la empresa es solamente el asesoramiento a quienes ustedes tienen como trabajador habitual en ese tipo de obras. Bien, con respecto a otra de las plagas que también tenemos como visitantes desagradables en los consorcios, los murciélagos. Los murciélagos, ante todo, tienen que tener en cuenta que son animales benéficos. El murciélago come cantidad de insectos, principalmente voladores, y contribuyen al control de los mosquitos, de las moscas y de todo, de las polillas y de todo animal desagradable que podamos tener en la ciudad. Lo que pasa, claro, si el murciélago se nos instala en el taparroyo de un edificio y hace una colonia y tenemos 5 kilos de excremento, como hemos sacado alguna vez de un taparroyo, evidentemente se convierte en una molestia y ya deja de ser un animal benéfico para ser una plaga que nos está invadiendo nuestro hábitat. Ahora, ya desde hace unos años a esta parte, el trabajo de control de murciélagos prácticamente no lo estamos haciendo las empresas. ¿Por qué? Porque hay una asociación que se llama Programa de Conservación de los Murciélagos Argentinos o Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina, que se está ocupando de visitar al consorcio sin cargo y retira la colonia de murciélagos del taparroyo para reubicarla en algún lugar silvestre y que los murciélagos sigan contribuyendo a esto que mencionaba sobre el control de insectos. Ellos mismos van, desarman el taparroyo, sacan los murciélagos, los meten en una bolsa y se los llevan. Verdaderamente es una tarea muy loable. Esto lo han hecho a partir de una asociación que nuclea a todos los países de Sudamérica, porque hay que cuidar a los murciélagos. Los murciélagos tienen dentro de nuestra ecología una función muy importante. Tan importante como que justamente en Oriente tal vez la pandemia se haya desarrollado porque nosotros invadimos sus hábitats. Entonces, al invadir sus hábitats, ellos obviamente van dejando excrementos. Estos excrementos a veces son comidos por otros animales que no deberían estar ahí, y es ahí a donde justamente se propagan las zoonosis, como ha pasado en esta combinación que hubo entre murciélagos, pangolines y seres humanos, ¿no es cierto?, que dieron origen al COVID. Pero no es la única enfermedad que han generado los murciélagos justamente en lugares a donde se ha invadido su hábitat, porque no es lógico armar chiqueros debajo de árboles donde los murciélagos se alojan. Y bueno, en la ciudad de Buenos Aires ellos estaban antes que nosotros. Cuando esto era una pradera y había algunos árboles, ellos ya estaban y nosotros llegamos después y construimos, y ellos siguen estando aquí. Por eso es que es preferible sacarlos y no matarlos, ¿sí? Y para sacarlos y reubicarlos está esta asociación. Si quieren tomar nota, yo después igualmente le puedo pasar a la cámara la información para que se la pasen, pero tienen una página de internet por la que se pueden comunicar, que es www.p de papá, c de cama, m de mamá, a de augusto.com.ar. Ustedes le mandan un mail, hay una solapita ahí que dice consultas, le explican cuál es el problema, ellos se conectan con el administrador y van al consorcio a hacer la visita y resuelven el problema. Esto, por supuesto, es distinto a cuando un murciélago entra por una ventana, está dando vueltas en un comedor, y ahí sí, ustedes pueden llamar a la empresa de control de plagas para que vaya y se ocupe de sacar ese murciélago. En general,
se trata de que quede con vida para tirarlo después, soltarlo en la calle y él se va volando solito y se ubica en otro lado. Pero hay que tener cuidado. Sí, cómo no. Perdón, Héctor, Sí, sí. perdón, Héctor. www. ¿Cómo dijo? P de papá, C de Sí. cama, M de Sí. mamá, Sí. A de Augusto, pcma.com.ar. Perfecto. Es Ahora, listo. es el programa de conservación de murciélagos de Argentina. Gracias, así lo ponía Luciana en el chat. Gracias. Esto es preferible hacer esto y no llamar a la empresa de control de plagas que va a ir con venenos, a veces que no son no son venenos que están creados para matar murciélagos, pero el murciélago es muy frágil. Entonces, si nosotros metemos en un taparrollo un insecticida concentrado que está hecho para matar justamente, como su palabra lo dice, insectos, y lo metemos de una manera concentrada dentro de un taparrollo, los matamos como moscas, porque son muy frágiles, pero no es lo que corresponde, porque vamos a dejar un montón de murciélagos muertos adentro del taparrollo que después hay que sacarlos y no siempre todos se sacan, alguno muerto puede quedar, después genera moscas, y estamos matando a una colonia de animales que, bueno, ellos no tienen la culpa de haberse alojado ahí. Lo hicieron porque había comida, que justamente son moscas, mosquitos, y después, para evitar que los murciélagos vuelvan a instalarse en ese lugar, lo que tienen que hacer es colocar burletes de goma, o pueden ser de goma eva, pueden ser burletes de otro tipo, pero simplemente para impedir que el murciélago vuelva a ingresar al taparrollo. Nosotros antes de este programa lo que hacíamos era colocar burletes con una válvula de salida para que el murciélago pudiera salir vivo y después no pudiera entrar, porque justamente cuando mandaba la señal para intentar ingresar por su radar, se encontraban con que eso estaba obturado y no podían entrar. Pero le hacíamos una válvula de salida para que ellos pudieran diariamente ir de a poquito saliendo, porque no sale toda la colonia completa a comer. A veces algunos se quedan adentro toda la noche, pero en el término de una semana ya los murciélagos habían desaparecido y no volvían a entrar. Pero quedaban todos los excrementos, dando olor. Entonces, por eso es importante que el administrador llame a este programa y después puede contratar también una empresa de limpieza para que desarme el taparrollo, lo limpie y lo desinfecte. Pero muchas veces eso está ya a cargo del propietario. Pero lo importante es que ustedes sepan que esto no se resuelve llamando a una empresa de control de plagas para que vayan y maten todos los murciélagos. Esto no es así, inclusive ha habido casos en el centro que han encontrado, no sé, 200, 300 murciélagos muertos en la vereda, porque alguna empresa hizo un desastre en la cúpula de un edificio, o en un taparrollo, o en un hueco de ascensor, y después los inspectores de gobierno de la ciudad andaban preguntando en los edificios de la zona si habían hecho algún tipo de trabajo de control, porque si encontraban a la empresa que lo había hecho, la sancionaban, inclusive con la expulsión de la empresa dentro del registro de empresas de control de plagas. Así que es importante tener en cuenta esto, que a veces las empresas serias no van a ir a hacer una masacre de murciélagos, ¿sí? Lo mismo nos pasa con las abejas. Las abejas también han invadido el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por una razón interesante. La miel de abeja es un producto de exportación, es cara, y muchos apicultores se han instalado en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, en lugares que, bueno, no deberían estar porque están demasiado cerca de la ciudad, pero han puesto colmenas. Eso hace que cada tanto tengamos una invasión de una colmena completa dentro de la ciudad, porque una reina que todavía no se ha postrado solamente a poner huevos, sino que totalmente está activa y vuela, de pronto conduce a toda la colonia, se mete adentro de un taparrollo, o lo que es peor, se puede meter en algún agujero de una pared, de un edificio que tiene doble pared o algo por el estilo, o en un caño de respiración, o en un hueco de aire acondicionado, y bueno, se instalan cientos de abejas que algunas ingresan a los departamentos, se meten en los patios y producen un lío bárbaro, un zafarrancho, porque la gente les tiene verdaderamente miedo. A veces les tira aerosoles y eso es peor porque las pone nerviosas. Entonces llaman también a la administración para que les resuelva el problema. Por supuesto que nos pueden llamar y nosotros lo vamos a asesorar, pero acá también tenemos una manera de solucionar esto sin que la empresa de control de plagas vaya y haga una masacre con las abejas, porque las abejas hay que cuidarlas, producen miel y también es un insecto benéfico. Acá pueden llamar a una asociación
que se llama Sociedad Argentina de Apicultores. Gente, la verdad, extraordinaria, que va un apicultor al edificio, pacta el día y la hora, y se la lleva de manera mágica, porque ellos saben cómo manejar a las colmenas para que la abeja reina salga, y las meten a veces en recipientes, a veces simplemente hace que se vayan volando, pero ellos a esa abeja reina que está dentro de esa colonia lo que van a tratar es de salvarle la vida y llevársela para que produzca miel en otro lado, no para matarla, porque verdaderamente es una picardía destruir una colonia de abejas que, bueno, tuvo la mala suerte de instalarse en el edificio, pero que tranquilamente se la pueden llevar e instalar en una colmena. Esta asociación, esta Sociedad Argentina de Apicultores, que se llama SADA, tiene el teléfono 4343-8171. Repito, 4343-8171. Es la Sociedad Argentina de Apicultores, gente realmente muy atenta y que se va a encargar de solucionarles el problema de las abejas. Hasta acá con estos tres temas, digamos, como que parecería como que nosotros no quisiéramos trabajar, pero bueno, trabajo tenemos de sobra, gracias a Dios, entonces no necesitamos ni andar matando palomas que la protegen los colombófilos, ni necesitamos matar murciélagos que la protege el programa de conservación de murciélagos, ni necesitamos matar abejas que la protege la Sociedad Argentina de Apicultores, es decir, son animales que hay que proteger, no matarlos. A un animalito que no lo protege nadie, pero que, bueno, lo protejo yo, por lo menos, y quienes que amamos la naturaleza los protegemos, también son las lagartijas. Perdón, Lagartijas Héctor, tenemos... perdón, Sí, perdón, ¿cómo no? Héctor, le voy a adicionar algo de lo que usted nos acaba de dar, este lindo dato de la Sociedad Argentina de Apicultores. Tiene su ¿Cómo no? página web, que es sada.org.ar. Sada, Así es. repito, .org.ar. Y está por la Sí. avenida Rivadavia, ¿correcto, licenciado? Sí, Bien, yo justamente vi el teléfono porque en otros lugares hay que conectarse por página, pero esta gente cuando están atienden el teléfono, entonces Sí. uno puede charlar con ellos y canalizar el problema mucho más rápido. Sí. Gracias, gracias. No, por favor, buen dato. Con respecto a las lagartijas que le decía, en los edificios del centro generalmente lagartijas no hay, pero edificios ya en barrios, en Villa Urquiza, Villa del Parque, Versalles, donde hay un poco más de vegetación, tenemos bastantes lagartijas. Y a veces nos llaman para decirnos que han visto una lagartija en un estado de nervios como si hubieran visto un dinosaurio. Y verdaderamente es un animalito que no hace nada, también se come los insectos, es extremadamente frágil, tan frágil que si usted le tiran desodorante de ambiente también lo matan. No hace falta ni siquiera tirarle un insecticida. Con un desodorante de ambiente que caiga en su cuerpo, se mueren, porque se asfixian. Y verdaderamente es una picardía. Lo que hay que hacer con las lagartijas es ahuyentarlas. Si le tenemos mucho miedo, sugerirle a la gente que ponga un mosquitero en la ventana para evitar que ingresen. Hemos ido a lugares donde, bueno, sí, en el dormitorio del nene había 4 lagartijas caminando por el techo. Es desagradable, pero no se puede esperar de otra cosa si el edificio tiene una enredadera en el lateral del edificio de punta a punta y está lleno de árboles, y justamente es un consorcio que está en medio de un jardín. Va a haber lagartijas, sí, lamentablemente es así. De la única manera que pueden evitar su ingreso es con mosquiteros. Pero no hay que alarmarse, ¿no? Las lagartijas no muerden, no transmiten enfermedades, nos tienen muchísimo más miedo ellas a nosotros que nosotros a ellos. Entonces, o evitamos que ingresen, o en el peor de los casos, y sí, con un desodorante de ambiente las matan. O por lo menos traten de ahuyentarlas, tirándole desodorante de ambiente desde lejos para que ella no muera, pero que se vaya. Y con eso nosotros evitamos eliminar a un animalito que justamente también es benéfico y que estaba mucho antes que nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hay algunas especies de lagartijas que son extranjeras, digamos, que han entrado en los últimos años en los contenedores del puerto, y que, bueno, esos contenedores tienen cajas, esas cajas van a parar a los negocios y de los negocios van a parar a los edificios. Esas lagartijas tampoco transmiten enfermedades, ni muerden, ni nada, pero tienen un aspecto medio raro, porque en lugar de ser verdes y alargadas,
a lo mejor son marrones, tienen como púas en el lomo que no pinchan ni nada, ni tienen ninguna glándula venenosa, ni nada por el estilo, pero son lagartijas raras, que uno las mira y dice, esto no es un bichito común. Bueno, son lagartijas que han venido de algún otro continente, y bueno, se han empezado a reproducir aquí, no hacen nada tampoco, y también son benéficas porque comen insectos. Parecería que no quisiéramos trabajar hasta acá, pero no, sí, queremos trabajar, llámenos que nos gusta trabajar, pero no matando esta clase de bichos. Otro bicho al que también el administrador se tiene que hacer a la idea de que no es trabajo de las empresas de control de plagas, son las polillas. ¿Por qué razón? Porque las polillas, nosotros podemos ir tipo Rambo al edificio con una máquina importante, eléctrica o a motor, y matar todos los insectos voladores del edificio en 5 minutos. A las 2 horas va a haber insectos voladores de nuevo, entre ellos las polillas. Porque la polilla viene de cualquier parte, puede venir desde del árbol que está enfrente, del edificio de al lado, las polillas están en todas partes, y nosotros lo que podemos hacer con un trabajo de control, con una máquina que tire humo o niebla, es matar a los adultos, que son la polilla que tiene alas. Pero la polilla que tiene alas, que es a la que nosotros generalmente tratamos de matar de un zapatillazo, es la polilla que no hace daño, es decir, va a hacer daño dentro de su ciclo biológico, pero no es la polilla que come. Ustedes no van a ver una polilla con alas comiéndose la ropa. El que come es el gusanito, que está dentro de la metamorfosis que tiene. De huevo pasa a gusano, de gusano pasa a pupa, de pupa nace la polilla que sale volando. Bueno, esta polilla que sale volando, lo que va a hacer es poner huevos en algún lugar y de ahí va a salir el gusano, que ese gusano es el que come. Entonces, lo que tenemos que hacer para controlar polillas es comprar todo tipo de elementos, desde la vieja naftalina, que ya tiene otro compuesto químico, porque ya la naftalina es tóxica, pero que de todas maneras cumple la función, pastillas evanescentes, el RAID que se coloca en aerosol, que viene sin solvente, ahora viene directamente en una solución con agua, se llama RAID seco, no compren ningún elemento que tenga solvente porque ya prácticamente no los están haciendo, pero son secos, como los desodorantes para el cuerpo, como los antitranspirantes, y esos productos son poco agresivos para que uno los pueda colocar con seguridad dentro de un placar, y esos son los que verdaderamente sirven. Y dentro del placar colocar bolsitas con estos productos que están especialmente diseñados para polillas. Un empleado de una empresa de control de plagas, ni de la nuestra, ni de ninguna empresa, debe tirar insecticida adentro de un placar, muchísimo menos con ropa. ¿Por qué? Porque el insecticida que se coloca está disuelto en agua, es un producto húmedo. Entonces, cuando nosotros lo colocamos adentro de un placar, hacemos un desastre, porque la ropa puede tener polvillo, porque las paredes pueden tener polvillo, y dejamos todo manchado, todo húmedo, impregnado con olor, y al otro día nos van a llamar y nos van a querer matar. Entonces, al menos mis empleados, y es lo recomendable, ninguno debe colocar los insecticidas que se utilizan de manera mensual para control de cucarachas para controlar polillas. Las polillas se controlan siempre con esta clase de productos que menciono y lo debe hacer el propietario, porque polillas va a haber siempre y no hay manera de que nosotros podamos controlarlas. Sí orientarlos. Si nos llaman, nosotros esto mismo se lo contamos al propietario que nos llama, o si la administración nos llama y dice que hay un propietario que tiene polillas, nos pasa el número y nosotros lo llamamos. Pero lo que corresponde es controlarlo de esa manera. Otro bichito que, bueno, parecería que tampoco queremos controlar es la pulga, pero la pulga en general, tenemos problemas de pulgas dentro de un consorcio, en general cuando hay animales. Y en general cuando hay animales o que se han muerto o que se han mudado. ¿Por qué razón? Dentro de un consorcio nosotros podemos tener un departamento con un problema serio de pulgas o con problemas leves de pulgas. Cuando el problema es serio, es porque ahí había un perro o había un gato que se murió o que se mudó. Entonces, en ese caso, está lleno de pulgas y ahí sí hay que hacer un control porque la población de pulgas es muy alta. Entonces,
acá lo recomendable es hacer un trabajo de control en la unidad, que generalmente consta de 2 servicios y a veces hasta de 3. Se trabaja con reguladores de crecimiento, mojando todo el piso de punta a punta, y aquí sí es importante que contraten a la empresa de control de plagas, y en general esto lo paga el propietario. En general no es el consorcio el que se tiene que ocupar, o sea, en su totalidad, porque es un gasto originado por un animal. Y a veces cuando hay una picadura de pulga, porque tuvieron un animal que estuvo paseando y vino con pulgas, verdaderamente ni siquiera vale la pena hacer una aplicación de insecticida, porque eso es algo que se va a solucionar en 24 horas. Entonces no es necesario hacer trabajos cuando hay una sola picadura de pulga. Ahora, con respecto a la pulga y otro animalito parecido, que es un animal fantasma, es una plaga, la famosa plaga fantasma que no existe, que es la pulga del papel o el piojo del papel. Nos llaman a veces de oficinas, ustedes seguramente deben administrar edificios que tienen oficinas, porque la oficina está llena de pulgas del papel o de piojos del papel. Bueno, no existe ni la pulga ni el piojo del papel, y no hay pulgas en los lugares donde hay papeles. Puede haber pulgas si había un gato ahí dando vuelta y estuvo un tiempo y el gato se fue, entonces sí puede ser que tengamos pulgas, pero son del gato, no del papel. Lo que sí a veces ocurre es que los papeles, cuando tenemos mucha cantidad de papel dentro de una oficina, liberan astillas microscópicas, son fibras, las fibras del papel. Esas fibras a veces en la piel pueden producir reacciones, y la gente cree que está picada por un insecto, cuando en realidad son esas fibras del papel las que penetran, las que producen en pieles sensibles pueden producir una picazón, y nos llaman a nosotros para que vayamos a matarle las pulgas y los piojos del papel. Y en ese caso tampoco vamos a trabajar. Es decir, vamos a ir a matar pulgas de animales, pero no pulgas del papel, porque no existe. Entonces, también en este caso lo que hacemos es asesorar al cliente telefónicamente, ya sea al propietario o al administrador, para que no gaste plata inútilmente en algo que verdaderamente no existe. Tenemos un par de plagas que sí hay que atender, y que cada vez tenemos más en la ciudad de Buenos Aires, que son las chinches que antes se relacionaban únicamente con la falta de higiene o con la pobreza. En estos momentos tenemos chinches de cama en cantidad de edificios de todas las categorías, porque está muy relacionada con los viajes. Este último año hemos tenido poco control de chinches, justamente porque fue un año donde no hubo turismo, entonces la gente, al no poder viajar, no las trajo. Pero generalmente cuando se viaja con una valija y se coloca en la cama o en un lugar donde hay chinches, que puede ser un hotel de 5 estrellas, ese hotel con chinches en el exterior, lo traemos con chinches, traemos nuestra valija con las chinches de turistas, y esas chinches después resulta que empiezan a reproducirse, y en un departamento a lo mejor muy caro, en una zona muy importante, resulta que está lleno de chinches y está en óptimas condiciones de limpieza, pero las chinches las trajeron de París o de Sudáfrica. Así que hay que tener justamente mucho cuidado con eso, porque la chinche sí es muy invasiva, cuesta mucho sacarla. También en general son trabajos que paga el propietario, no el consorcio, pero es importante que el administrador sí, cuando el propietario llama a la administración, que rápidamente el administrador lo derive a una empresa de control de plagas que esté atendiendo el edificio, para que se ocupen de solucionar el problema, porque si no, ese problema se puede extender a otras unidades. Y tener todo un edificio lleno de chinches es un fastidio. Les puedo asegurar que son trabajos caros, molestos, llevan a veces 2 o 3 meses para que se puedan controlar eficientemente. Así que, si bien el consorcio no tiene que pagar un trabajo de chinches en una unidad, sí, por supuesto, traten de estar encima del tema, llámenlo a los 15 o 20 días a ver si se ocupó de controlar, llamen ustedes a la empresa para que la empresa llame al propietario y trate de brindarle una solución, porque si no ese problema va a crecer. Se van a ocupar, porque amanecer lleno de picadura de chinches es muy desagradable,
Hay juicios que le ha hecho gente a hoteles de 5 estrellas por tener chinches, y juicios donde han sacado suma de dinero muy importante, porque el problema de los hoteles, a veces de 5 estrellas, es que cada tanto reciben algún mochilero que anduvo alojándose en hostels y a lo mejor se fue a Nepal a ver el Everest, y después resulta que cansado, pero con dinero, o sea, el problema, digamos, le gusta viajar así, van mechando hostels con hoteles de 5 estrellas. Bueno, hay hoteles en este momento en Europa que no están aceptando a un individuo que viene a lo mejor con una tarjeta de crédito Black a intentar pagarla, y dicen, no, a usted no lo hospedamos porque el tipo viene con una mochila y tiene un aspecto de que estuvo alojándose de mochilero o en hostels de baja categoría, y no lo aceptan porque le va a llenar el hotel de chinche. Entonces, ya se están dando casos de este tipo, porque ese es el origen del problema. A ese mismo hotel de 5 estrellas va después un señor que va con sus mejores valijas, las apoyó en la cama sin darse cuenta, se lleva las chinches después a su casa, y bueno, así es como terminan las chinches en los edificios de todo el mundo. Ese sí es un problema serio para atender. Otro asunto que también parecería como que no quisiéramos trabajar, sí queremos trabajar, pero no de gusto, son los gorgojos. También tenemos cantidad de llamados por año, nos mandan paquetitos, muestras en frasquitos para identificar los gorgojos, que los identificamos, casi siempre son los mismos, y el gorgojo está originado generalmente en alguna caja de arroz integral, fideos integrales, harina integral. Cada día se compran más cosas en dietéticas. Cada día compramos más alimentos integrales. Esos alimentos integrales vienen con cantidad de huevos de gorgojos que en el momento que los compramos no los vemos. Pero resulta que estando en la alacena más de 30, 60 días, eclosionan los huevitos que están adentro de los granos y aparecen gorgojos por todos lados. ¿Nos tienen que contratar a nosotros? No. Lo que tienen que hacer es identificar el problema, ese paquete que dio origen, por supuesto, meterlo adentro de una bolsa de polietileno y tirarlo a la basura, y pasar la aspiradora por toda la alacena, porque con la aspiradora los van a sacar, después los tiran al inodoro, al agua y desaparecen, porque no es necesario utilizar un insecticida para matar un montón de gorgojos que tenemos adentro de una alacena, porque verdaderamente mueren de manera muy simple y no transmiten ninguna clase de enfermedad, y al contrario, por supuesto que somos aprensivos y no lo vamos a hacer, pero son hasta una fuente de proteína, y en algunas culturas es común que se los deje y se los ingiera justamente porque forman parte de la alimentación. En la India, todo lo que es gorgojos no tiene ningún problema, siguen de largo y van con el guiso y se los comen, no los sacan, no los están colando, porque forman parte de la cantidad de proteínas que comen por día. Bien, hasta aquí tenemos toda una serie de plagas que digamos que el administrador no debería hacerse problema de mandar a una empresa de control de plagas a hacer un trabajo, pero sí la empresa del edificio es importante que sepa asesorar al propietario. Entonces lo ideal es tener el teléfono a mano de la empresa de control de plagas y decirle, bueno, llame a la empresa que lo van a asesorar, pero ustedes es interesante que también tengan una primera respuesta y que además no se dejen embaucar por una empresa que solamente quiere facturar, entonces le va a cobrar 20.000 pesos para poner una pasta repelente de paloma que no sirve para nada, o le va a colocar un insecticida dentro de un taparrollo para matar murciélagos, y va a ser un lío bárbaro y hasta pueden tener problemas legales. Va a ir con un insecticida a tirarle a las abejas, la va a poner nerviosa, se van a salir la mitad de las abejas, la otra mitad no, van a picar a los vecinos y también trae problemas. Trabajos de control de pulgas o de control de chinches que a lo mejor terminan mal asesorados facturándoselo al edificio y ustedes pueden tener problemas con los propietarios. Matando lagartijas que no tiene sentido, haciendo tratamientos para control de lagartijas. Yo he visto facturas de empresas que cobran a lo mejor 10.000 pesos para matar lagartijas y realmente no tiene ningún sentido. Entonces, o los gorgojos, hacer un tratamiento para control de gorgojos adentro de una alacena. Eso no se hace, no se debe hacer así. Ahí yo lo que les sugiero, para que no queden mal con los propietarios del edificio al que ustedes le están cobrando en horario para
para justamente administrar su fondo, que no hagan este tipo de trabajo porque van a quedar mal, o sea, a la larga se queda mal porque siempre hay alguna persona bien informada que le va a decir, no, mira, esto no debió hacerse así. El otro problema también que tenemos... Sí, perdón. Héctor, discúlpeme, Sí. Héctor. Luciana, Sí. Luciana, tenemos preguntas de todo este abanico de bichitos que nos ha explicado el licenciado, Me que a mí me quedan derribó lo dos de todavía. la pulga de papel. Me quedan dos Me mató. todavía. La verdad que no lo... ¿Me quedan dos? Ay, no sabía. Le quedan dos. Perdón. Le doy dos nos plagas está más quedando? de esas que no Por hay que ahora contratar no empresas de hay control de consultas, plagas. así que Héctor, si querés avanzar y Bueno, cuando termines con este bloque, abrimos bueno, para Ok, que cuando hagan avance, ok. tenés Otra los micrófonos, generalmente, sí. otro llamado que generalmente tenemos para ir a hacer trabajos especiales y que no tiene sentido, son con esas mosquitas del vinagre, que son sumamente fastidiosas, que a veces las tenemos en el baño, a veces las tenemos en la cocina, y Sí. son duras, le tiramos aerosoles y no mueren. Bueno, lo mejor para eliminarlas es tener una medida de prevención. No tener fruta, que muchas veces se coloca en las cocinas como adorno, se pone una frutera con cítricos de adorno, unos lindos limones o naranjas o manzanas de adorno en el centro de la mesa, porque eso atrae, se llama mosca de la fruta, justamente atrae a esas mosquitas, se reproducen como locas, porque comiendo un poquitito apenas imperceptible de su cáscara, que no deja ni siquiera una mancha, ya eso es una fuente de alimentación para que se reproduzcan. Y después es muy difícil sacarla. Otra de las cosas que nos atrae a esas mosquitas es el envase donde va el vinagre. Nunca se debe tener a la vista. Y si tenemos una cocina muy linda y tenemos una vinagrera y una aceitera de adorno, bueno, la vinagrera guardémosla abajo, en la alacena con la puerta cerrada, porque justamente va a atraer esas mosquitas y también va a ser difícil sacarlas. Lo ideal es evitar que ingresen esas mosquitas, pero si ingresaron, no vamos a hacer nosotros lo que la vamos a controlar, porque nosotros no tenemos manera de poder eliminarla tirando lo que sea. Tiene que ser un elemento, digamos, contundente para matarlas, tener paciencia, lavar todo con lavandina, y hay un elemento que a veces atrae estas mosquitas, que uno no sabe de dónde salen, pero si no estuviéramos seguros de que la generación espontánea que no existe, podríamos pensar que es generación espontánea, porque aparecen en 10 minutos, es el aglomerado húmedo. Si nosotros tenemos una cocina, y todos los muebles de cocina tienen aglomerado en alguna parte, el aglomerado húmedo libera una sustancia de la mezcla del agua con el pegamento, que tiene acidez. Y esa acidez atrae a las mosquitas. No se van a alimentar de eso, pero sí las va a atraer. Entonces, si tenemos un problema de mosquitas crónico, revisemos los muebles, porque esos muebles húmedos pueden estar trayendo a las mosquitas del exterior. Y por último, los mosquitos. Nosotros en este momento sí estamos haciendo tratamientos de control de mosquitos cuando son edificios que tienen jardines grandes, porque sí podemos bajar un poco la población y a veces para que la gente no se ponga tan nerviosa con el tema del dengue, hay propietarios que intiman al administrador a que hagan un tratamiento. Entonces, en ese caso vamos y lo hacemos. Pero para el control de mosquitos y principalmente del dengue, hay que seguir muy al pie de la letra las indicaciones del gobierno de la ciudad, que son descacharrar, sacar elementos de los balcones que puedan acumular agua, no dejar ningún intersticio del edificio que esté sin revocar, que cuando llueve quede agua acumulada. Y con ese tipo de medidas, generalmente no vamos a correr el riesgo de tener larvas de mosquito de Aedes aegypti, que es quien transmite el dengue, dentro del edificio. Si vienen de otro lado, no tenemos manera de solucionar. Estas eran las que me quedaban y ahora sí, las preguntas que me quieran hacer sobre cualquiera de estos temas, con todo gusto. Esos mosquitos, así le doy la palabra a quien quiera preguntar, esos mosquitos que hubo en esta lluvia reciente tan intensa, no era el mosquito, no era el mosquito del dengue. Por lo que vi era otro tipo de mosquito, ¿no? Sí, era un mosquito, era Culex, que no tiene nada que ver con el mosquito que transmite el dengue, y bueno, se produjo por una situación que a veces tiene que ver con explosiones que hay por
el cinturón ecológico, por el parque que tenemos nosotros aquí en la Costanera, por el Delta. Son distintas situaciones por las que tenemos a veces esa clase de explosiones. Claro, y van de la mano de alguna lluvia, de la mano de la alta temperatura, y bueno, pero así como aparecen, desaparecen. Ya ahora no quedó ni uno, en 2 días de frío se fueron todos. Gracias. Luciana. Tenemos acá en el chat, Guillermo Rossi consulta, le informaron hace un tiempo de un veneno para pulgas que es una pastilla para humo. Hay que abandonar la vivienda. Y bueno, él dice, sinceramente me parece poco confiable, pero ¿qué opinión tienen al respecto? No, ese es un método que no sirve para nada, porque el humo tiene muy poca penetración dentro de... Es decir, nosotros cuando tenemos un departamento con pulgas, tenemos adultos, tenemos huevos, tenemos larvas, tenemos pupas, tenemos a la pulga en todos sus estadios. Entonces, con el humo lo único que vamos a hacer es matar parte de los adultos. Las otras van a seguir estando. Lo ideal cuando tenemos que eliminar pulgas de un departamento es trabajar con un insecticida que va a matar los adultos, mezclado con un regulador de crecimiento, que es absolutamente seguro, inclusive hasta no está considerado, digamos, tóxico, entre comillas, cuando en realidad nunca deberíamos hablar de productos totalmente inocuos, porque ni siquiera el agua podemos decir que es inocua. Siempre hay que hablar de seguridad en los productos, pero es un producto segurísimo, es más seguro que trabajar con jabón. Y ese regulador de crecimiento queda en el ambiente, es un producto líquido, y a medida que las larvas toman contacto con ese producto, empiezan a deformarse y no llegan al estadio de adulto normal, por lo tanto van a dejar de reproducirse. Lo mismo va a suceder con la larva que nazca del huevo y lo mismo va a suceder con el adulto que salga de la pupa. Entonces, para control de pulgas se tiene que trabajar con eso, una mezcla de insecticida para el control de adultos y regulador de crecimiento para el control de larvas. No con humo. Y sugerencia, si hay un animal, no hay que preocuparse por las pulgas del ambiente, hay que preocuparse por las pulgas del animal. Darle pastillas, que en este momento es uno de los mejores métodos, o collares, o ya ni siquiera el baño antipulga. Los veterinarios en este momento están recomendando las pastillas y las pipetas o los collares. Hay que controlarlo de esa manera. Controlando el animal, las pulgas del ambiente desaparecen solas. Y estando el animal, habiendo un restaurante para las pulgas, que es el animal que está adentro, no hace falta que piquen a las personas. Pican a las personas cuando el animal no está. Bueno, gracias, Héctor. Después Patricia consulta si se puede, bueno, creo que lo que quiere preguntar es, no, Patricia es, no, Paula, perdón, Paula, si hay alguna sustancia que se pueda poner en los parques para hacer algún tipo de fumigación y bajar la intensidad de los insectos. ¿En los parques de los edificios, en los jardines? No sé, Paula, si querés encender tu micrófono para aclarar tu consulta. Hola, buenas tardes. Sí, perdón, no tardes. aclaré. Puntualmente era por los mosquitos. Si teniendo edificios con parques se puede hacer algún tipo de fumigación para bajar la intensidad. Mire, acá nosotros tenemos, digamos, un manejo comercial y técnico para tener en cuenta. Desde el punto de vista técnico, la verdad, no habría que hacer nada. ¿Por qué? Porque el mejor método para bajar los mosquitos dentro de un parque es tener el pasto bien corto, lo más corto que se pueda, no tener fuentes de agua, tener las plantas lo mejor podadas posible. Pero si nosotros en el parque vamos con una máquina, que son máquinas generalmente que trabajan con humo o con niebla fría, y matamos todos los mosquitos que hay, al otro día vamos a tener mosquitos de nuevo, porque van a venir los de los vecinos, los de la plaza de la vuelta. El viento trae, pero los mosquitos de kilómetros, en media hora tenemos mosquitos que estaban aquí a kilómetros, los tenemos de vuelta en nuestro jardín. Y estos insecticidas no dejan un residuo
que uno diga, bueno, gracias a este residuo el mosquito viene y se va. En absoluto. El sol y el viento, y ni hablar si llueve, no van a permitir que quede residuo. Por lo tanto, es un trabajo que técnicamente no tiene sentido. Ahora, hace 37 años que trabajo con administradores de consorcios y entiendo perfectamente que a veces lo que hay que hacer es calmar a la gente. Nosotros hemos perdido trabajos, hemos perdido abonos, porque me cansé de darle explicaciones técnicas al administrador, el administrador intentó dárselas al propietario y resulta que se puso tan tensa la situación que al final nos echaron porque decía, ustedes no quieren hacer el trabajo. Entonces, lo que hago ahora es decirle, mira, técnicamente no sirve para nada, pero comercialmente, si usted quiere quedar bien con con el edificio, con la gente del edificio, del señor del tercero H que la está volviendo loca porque él quiere fumigar y nosotros vamos y le fumigamos. Quédese tranquila, le vamos a cobrar 15.000 pesos el trabajo, se va a quedar contento que le matamos los mosquitos y estamos todos contentos. Usted, el propietario, nosotros. Héctor, iba a contar precisamente eso, que es lo que seguro que a todos los colegas nos está pasando. Por más que le damos las explicaciones de que no sirve, todo lo que usted acaba de decir, es el factor, se quieren quedar tranquilos porque encima nos dicen, si yo me agarro dengue o chikungunya, la culpa es suya. Entonces, ninguna es así, duda. ¿no? ¿No es así, Paula? ¿Me estás haciendo que sí? Totalmente. Bueno, hago es así. tipo stand-up para que puedan entenderlo. Yo también. Está bien, así que cada vez que llueve, también con el COVID. Lo mismo, cuando termina de llover, automáticamente la empresa de fumigación, que tengo 2 edificios con jardín, exactamente eso, automáticamente me llaman y me dice, Alejandra, me dice, no tiene sentido, no importa, tengo a la mitad del edificio que está como loco, no quiere ni salir del departamento. Claro. Entonces, ni tomar sol en lo que sea. Me encanta entonces, pagar eso. Claro, Mándenlo. les encanta. Ah, listo. Entonces bajan tranquilo. Entonces cuando está fumigado, les iba a contar eso. Es tal cual. Tal cual. Sí, es así, y ha pasado con el COVID, que se enteraron que en el 9º F había un señor con COVID, entonces llamaron a la empresa desesperado, había que salir corriendo a tirar de todo con un técnico, una escafandra, y ellos se quedaban contentos que, bueno, pero la problemática de los consorcios, ustedes la conocen mejor que yo todavía, pero yo en tantos años de trabajo, digamos que entendí que el administrador muchas veces lo que necesita es simplemente manejar la situación. Bueno, listo, por eso digo, tiene una explicación técnica y una explicación comercial. La comercial es sí hay que ir y hacerlo cuando ya la situación se pone tensa. Ante el primer, igual venga, hay que ir, porque si no, si uno sigue insistiendo, queda como que ustedes no se quieren ocupar y como que nosotros no queremos trabajar, así que vamos a hacerlo y todo contento. Somos psicólogos también, así que bueno. Así es. ¿Alguna pregunta más, Luciana? Porque si no pasamos al tema 2 de roedores. Hay algunas preguntas más, pero si querés avanzamos y al final podemos cerrar con las que hayan quedado pendientes. Bueno, como prefieran. ¿Alguna muy puntual de las que hicieron? No, son preguntas más generales. Bueno, consultan si este organismo de control de plagas que vos mencionás asesoran también en el interior del país. Buena pregunta. La verdad que no lo sé. En la ciudad de Buenos Aires seguro, en el interior no lo sé. Me imagino que el primer cordón de la provincia de Buenos Aires seguramente sí, pero es cuestión de consultarles si ellos le van a decir, porque a lo mejor no se ocupan ellos, pero sí tienen alguna filial o conocen gente que lo pueda hacer. Claro, podría ser una llamadita o un email. Los movimientos ecologistas, los movimientos verdes, están trabajando cada vez más con muchas, a veces inclusive de manera exagerada, pero no hay bicho sobre la faz de la tierra que no tenga sus defensores, así que siempre van a encontrar una asociación de la defensa del oso polar, y bueno, sí va a existir, y está bien que lo hagan porque cada animalito cumple su función dentro del ecosistema y es importante que alguien se ocupe. Avanzamos con el tema 2 y le dejamos unos minutitos si quedó algo del tema 1, roedores. Sí, roedores. ¿Puede bien. Con el tema de roedores, aquí nosotros en general, son muy pocas las situaciones en las que tratamos de asesorar y de no visitar el edificio, porque ya con el roedor estamos hablando de algo peligroso. Por el contrario que a las otras plagas, porque uno habla de una lagartija y parecería que fuese un animal peligroso,
Y mucha gente no le da la importancia que tiene la presencia de roedores. El roedor transmite, es decir, no sé, Disney se ocupó con Mickey de ponerlo en una posición simpática, pero el roedor es tal vez el animal que convive con el ser humano más peligroso que tenemos, porque transmite infinidad de enfermedades por su sola presencia, porque deja excrementos, orina, ectoparásitos. En su momento, bueno, gracias a Dios, hoy no tenemos peste bubónica como plaga peligrosa, pero porque en la Argentina no se llevan estadísticas de nada. En los Estados Unidos las autopsias no se archivan inmediatamente poniendo muerte por paro cardiorrespiratorio como se hace en Argentina en el 99% de los casos. Se llega a, cuando alguien muere de algo sospechoso, verdaderamente profundizan mucho los estudios para ver verdaderamente de qué murió, porque tienen departamentos en todos los estados y centralizado a nivel nacional, para que si alguien muere por una enfermedad transmitida por un animal, eso genera y dispara toda una serie de alertas y una serie de controles. Y tienen más de 100 casos de muerte por peste bubónica en el país, por año. Entonces, si en los Estados Unidos mueren 100 personas por año de peste bubónica, bueno, quiere decir que en otros países también muere gente de esto. Sin embargo, las estadísticas a nivel nacional en la Argentina dicen que no hay un solo caso de muerte por peste bubónica, cuando en realidad seguramente alguno debe haber. Tampoco determinan que haya muertos por hantavirus, salvo cuando se arman los líos en el sur, pero en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, tenemos muertos por hantavirus. Y muchas veces una de las especies de ratas que nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires, la rata que tenemos paseando por los consorcios, en Oriente se encarga de transmitir hantavirus, la misma especie, no solamente el colilargo que tenemos aquí en el sur, sino que podemos tener también problemas de hantavirus. Pero sin hablar de enfermedades raras, la peor de todas, y yo creo que es justamente con la que más cuidado tenemos que tener, es la rabia. La rata puede morder de manera accidental, porque si uno tiene una rata, uno no va a ser tan descuidado de ir a acariciarla o tratar de atraparla con la mano. Pero si uno a veces mete la mano en un mueble allá en el fondo buscando una zapatilla que quedó perdida y a lo mejor hay una rata metida y muerde. Entonces hay que tener cuidado con las ratas, no se debe minimizar el problema. Ante la primera sospecha de presencia de ratas, ya sea por excremento o por haberla visto en un consorcio, tienen que llamar a la empresa para ver si hay alguna medida para tomar. A veces son ratas simplemente de tránsito, que pasan por un balcón y que no es necesario hacer nada. Y eso nosotros ya lo determinamos en la llamada telefónica con una serie de preguntas, y a veces no hace falta ir al edificio por una rata que el propietario vio caminando por un cable desde su balcón. Pero cuando la rata está presente adentro de la unidad, sí hay que trabajar. El control de roedores se hace principalmente por dos vías. Uno es el control químico, que es el control colocando venenos. Los raticidas que utilizamos las empresas no son los mismos raticidas que se venden en el supermercado o en el vivero. Son de uso profesional, tienen una concentración de droga que es 10 veces más elevada que la droga que lleva el que vende el vivero, por lo tanto mata mucho más rápido en 2 o 3 días, mientras que el otro tiene que comer una cantidad demasiado importante de raticida que a veces puede llevar 10 o 15 días para que una rata se muera. Por eso es importante matarla rápido con estos productos de uso profesional. Pero solamente lo compramos las empresas de control de plagas. Y una cosa muy importante de estos productos para cuando alguien recibe a una empresa que va a colocar raticida en un consorcio, es que siempre debe estar colocada en cajas de seguridad. Son unas cajas plásticas que tienen llave, el raticida se coloca adentro y tienen un sistema con la llave que un nene no puede meter la mano para agarrar el raticida y comérselo accidentalmente porque tiene rico olor. Estas cajas son muy seguras, tienen como un hueco adentro, una división donde no va a permitir el accidente justamente con una criatura. Lamentablemente estoy cansado de ver raticida suelto, en bolsitas,
colocado con un precinto en un gancho, en cocheras, en un edificio que yo tenía una oficina, la empresa que iba dejaba el raticida en las cocheras adentro de bolsitas, tirado atrás de los autos, sabiendo que ahí pueden ingresar chicos. Es difícil que un chico se vaya a morir por meterse accidentalmente en la boca 3 granitos de raticida, pero yo no les quiero contar el lío que se arma con los padres. Hay que llevarlo al médico siempre, hay que hacer consultas. Es un momento muy desagradable que verdaderamente hay que evitar, y eso lo hacen contratando empresas de control de plagas, no solo que estén habilitadas, porque habilitado puede estar cualquiera, sino empresas idóneas, que a lo mejor una derratización se la van a cobrar el doble, pero que la van a colocar en una caja de seguridad de uso profesional y no metido en una bolsita tirado así nomás, que es lo que hacen desgraciadamente muchas de las empresas que no me gusta llamar colegas, porque para mí no son mis colegas, que trabajan dentro de la ciudad. Y que ustedes como administradores deberían tener siempre digamos, la precaución de preguntarle qué van a hacer, cómo lo van a poner. Y si le está diciendo que va a poner raticida en una bolsita, esa persona prácticamente es un criminal. Lo que pasa que, bueno, es un trabajo, nuestro trabajo es muchas veces como el trabajo de los administradores también. Hay administradores que sabemos de la manera que trabajan y que verdaderamente no deberían ejercer la profesión, y hay empresas de control de plaga que no deberían estar trabajando en este momento. Siempre entonces los raticidas en cajas, jamás sueltos. Y el otro gran sistema de control es con las trampas. Este sistema de trampas que generalmente se utiliza cuando tenemos la rata presente. El sábado fuimos a hacer un trabajo en una cocina que había 4 ratas y estaban atrás de la heladera, abajo de lavarropas, había que atraparlas rápido. Entonces ahí, si nosotros ponemos veneno y esperamos a que se muera, la familia tiene la rata durante 3 o 4 días en la cocina. Entonces ahí, ya en lugar de raticida, ahí lo que hay que colocar es un muy buen sistema de trampeo para que el problema esté solucionado a lo sumo en 4 o 6 horas, porque eso es lo que van a tardar las ratas en salir a comer, y las tramperas se van a ocupar de atraparlas. Hay tramperas de resortes, tramperas de pegamento, hay jaulas. Eso la empresa determina en el momento cuál es el mejor sistema de trampeo para, bueno, no solamente el sistema, sino dónde colocarlas. Es muy importante la experiencia del técnico en control ahí para saber a dónde tiene que colocar esas trampas, porque además son peligrosas. O sea, si un nene, una persona toca una trampa y le puede cortar un dedo, se lo puede lastimar feo. Entonces hay que colocar las trampas siempre en lugares muy seguros. Las de pegamento no son peligrosas, pero sí son molestas, porque si uno accidentalmente toca una trampera de pegamento, queda todo enchastrado y cuesta sacársela. Así que bueno, ahí es la experiencia la que indica qué utilizar y de qué manera. Y ratas hay cada vez más. Héctor, tengo una pregunta. No? Usted habló de una caja que se puede colocar en el sótano, por ejemplo, ¿no? Del edificio, por ejemplo. Usted habló de trampas en una unidad funcional. Así es. ¿Qué hacemos con las ratas que suben por los cables de Cablevisión, de Telecentro? ¿Qué hacemos en esos casos? Porque yo conozco varios métodos. ¿Usted qué opina? Mire, nosotros hace unos años teníamos un herrero que nos hacía unos discos por donde pasaba por el medio el cable. El disco estaba cortado, obviamente, con un agujero en el medio, lo poníamos, después tenía una trabita, y ese disco quedaba como elemento, porque claro, al tener, la rata subía por el cable, se encontraba con el disco y no podía avanzar. Lo que sucedió fue que tuvimos varias cartas de documento y una demanda de Cablevisión, porque esos discos, según ellos, le habían lastimado el cable, o podían lastimarlo. Nosotros teníamos la precaución de colocar el disco con un aro de goma en el medio para no lastimar el cable, pero bueno, otras empresas se ve que lastimaron cables, entonces nosotros caímos la volteada y no tenemos permitido tocar cables de Cablevisión, o sea, de sistemas de cable, ni de ningún otro tipo. De colocar esos lamentablemente, conos. De colocar esos conos. Claro. No te ha permitido. Ahora, correcto. también se pueden colocar de plástico, a veces se colocan embudos grandes.
es la mejor manera, pero y he visto, a nosotros como empresa... aunque no Sí, lo crea Héctor, lo he visto, que en esos conos de plástico, lo he visto, no me lo contó nadie, la rata se la sí, ingenió para pasar ese cono y seguir de largo por el cable. Lo vi, no me lo, sí, sí, no me lo sí. contó nadie. Lo Lo que hace solucioné es de otra tomar manera. distancia. Claro, Toma distancia y salta. claro. Y son muy hábiles, verdaderamente pueden hacer cualquier cosa. Entonces, tampoco es una solución total la colocación de esos discos. Son los mismos discos que se colocan en las amarras en los puertos, para que Sí, 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 sí. las ratas no suban por las amarras y se metan en los barcos. ¿Y qué Así hacemos? todo. ¿Y qué hacemos, Héctor? ¿Qué hacemos si Mire, ustedes no pueden poner eso? Mire, ahí no lo podemos poner nosotros, pero sí pueden contratar a un herrero o a alguna persona que haga ese tipo de trabajos, y lo coloque, porque no necesita ser una empresa de control de plagas. Sí podemos asesorarlos para que sepan cómo hacerlo, y ahí la empresa de cable no se la va a agarrar con nosotros, porque cuando pregunte cuál fue la empresa de control de plagas que lo hizo, decir nadie, lo hizo un señor Nadie, que nosotros contratamos. correcto. Entonces, ahí no hay problema, pero cuando después tuvimos exactamente cuatro problemas legales por trabajar con eso. Al cuarto ya dije listo, no lo hacemos más porque si no un día de esto Bueno, vamos y a yo tener que pagar. Sí, consultaría, porque si la empresa de cable dice no fue una empresa de control de plagas, fue un sí, silletero que lo colgó, sí, bingo, ¿a dónde va la empresa? Al consorcio. Yo claro. consultaría. Está, es un Claro, tema sí, ese, sí, igual hay que es un consultar. tema. Es un tema, sí, Es todo un tema. de difícil solución. En una época se encargaban ellos de hacerlo, ¿eh? O sea, uno Sí, llamaba a la empresa de sí, cable y les decía, lo que pasa que, bueno, el año pasado ni siquiera venían a repararle el cable, le dejaban el sí. aparato en la puerta y no entraban al edificio, así que imagínense si lo llama Y ahora bueno, para hacer un problema de control de plagas, y de bueno. ratas. ¿Puedo hacer un comentario de una experiencia de Sí, acuerdo cómo a lo no. que comentó Alejandra? Yo las he visto en unas medianeras distanciadas tomar velocidad y pegar un salto sin tener Sí, cable ni claro. nada. Sí, Y señora. no las he visto, pero me han comentado que se achican a veces de tal manera que hasta pasan por debajo de una puerta, con lo cual uno puede estar seguro que tiene una puerta cerrada o por un hueco y que se achican de tal manera que pasan. Yo la Claro, verdad... porque nosotros generalmente para todos los animales, inclusive para el ser humano, siempre decimos, si pasa la cabeza, puede llegar a pasar el resto del cuerpo. En el caso de la rata, los huesos de su cabeza se pueden abrir. Es decir, uno ve la cabeza así triangular y dice, bueno, eso no puede pasar por una endija chiquitita así. Sin embargo, se aplastan la cabeza y pueden llegar a pasar por abajo de una puerta a veces, en 1,5 centímetros. Entonces uno ve semejante pedazo de rata y dice, ¿cómo hizo para pasar por ahí abajo? Y sí, haciendo fuerza pasa. Pero lo importante para el control de roedores es avisarle a la empresa rápido para que, bueno, nosotros lo que hacemos es siempre pedir el teléfono del propietario, lo llamamos y después de una serie de preguntas y de charlar, porque muchas veces se cree que puede tener ratas y a veces lo que encuentra son excrementos de cucaracha y no de rata. La cucaracha grande, la cucaracha voladora, deja un excremento a veces que es importante en tamaño y puede confundirse con el excremento de rata. O a veces nos llaman para decir que encontraron excremento de rata en el borde de la ventana y no fue rata, sino que fue murciélago. Entonces, nosotros haciendo una serie de preguntas al propietario por teléfono, ya podemos tener un panorama de qué se trata, ¿no? Luciana, ¿alguna pregunta para Héctor? Sí, tenemos una pregunta, o sea, quedaron un par sobre los mosquitos, pero las podemos hacer al final. Sí, sí, sí. Con respecto a los roedores, Paula pregunta, dice, la empresa me pone en su certificado que hace desinfectación y monitoreo. No hay en todo el edificio un solo rastro de algún veneno o cebo. ¿Es correcto que ponga monitoreo cuando no hay nada? Ahí está el punto. Consulté y me dicen que si uno se fija,
perdón, que ellos se fijan si hay rastros, si no cobrarían por poner el veneno. Claro, en realidad el monitoreo está incluido dentro del servicio, no se cobra aparte. El monitoreo es monitorear la presencia de roedores de alguna forma. Se puede hacer con algún tipo de trampa o se puede hacer con una caja que adentro lleva un bloque de raticida, que el técnico que va a hacer el servicio todos los meses lo revisa y ve a ver si está comido o está intacto. A veces está gastado simplemente porque se humedeció y se deshizo, o porque lo agarraron las hormigas y está deshecho. Entonces, bueno, en ese caso lo que se hace es reemplazar ese bloque colocando otro, y eso no se cobra, es un solo bloque de raticida, por lo menos nosotros no lo cobramos, que ya está incluido dentro del servicio. Es importante porque el gobierno de la ciudad en determinado momento hizo mucho hincapié con el monitoreo y había que presentar una serie de planillas y cosas. Si bien ahora no lo está haciendo de una manera, digamos, burocráticamente complicada, el monitoreo sigue siendo obligatorio porque está dentro de la ley de control de la peste y dentro y evitar que haya roedores en un consorcio contribuye a la salud pública. Entonces, para completar el marco legal es mejor que se haga el monitoreo y así figure dentro de la factura, pero no necesariamente se cobra. Paula está levantando. Cuando ese raticida se encuentra comido, quiere decir que hay presencia de roedores, entonces ahí se hace un tratamiento más intensivo, ¿sí? Y ahí sí, se le avisa al administrador para que apruebe un presupuesto y se haga un trabajo de control. Porque a veces la presencia de los roedores en los sótanos no... Ese es el punto, Héctor. Y yo hice la pregunta y eso es puntualmente. Tomé un consorcio hace unos 3 meses, estoy viendo situaciones irregulares, entre esas, esto que me llega el certificado donde dice monitoreo. Los propietarios me dicen, Paula, yo no tengo visto ni en ningún lado, entonces yo qué hago, verifico, me hago la vuelta por el consorcio y no hay rastro alguno de ningún tipo de lo que Luciana leía que puse, que es o cebo o que estas cajas. Hablo con la empresa y me dicen, no existe directamente esto. Entonces, mi pregunta era, yo tengo el certificado de la firma de la empresa esta, y la llamo y me dicen, no, lo que nosotros hacemos es ponemos el monitoreo, pero vemos si hay algún tipo de rastro de caca de rata o lo que fuera. Si lo observamos, ahí sí te avisamos, no me cerró, la respuesta no me fue suficiente, por eso digo, el certificado que yo tengo, por el cual pago un abono de lo que es desinsectación, y aparte me ponen en desratización, monitoreo, no estaría siendo correcto. Digamos que es un monitoreo que estamos confiando en que el técnico tiene un ojo muy fino, ¿no? Como para revisar todo y no encontrar un solo excremento. Es un monitoreo que creo no deja incompleto, porque el raticida tiene un poder de atracción importante. Nosotros lo ponemos en el sótano, en general, en el lugar, generalmente buscamos un sitio donde pueda tener más riesgo de que ingresen roedores, a veces son lugares dentro de las cocheras, hay que ver cuál es el lugar indicado, y si está comido es porque ratas hubo. Y ahí lo que hay que hacer es estar más atento, a veces no necesariamente hacer una desratización y cobrarla, pero sí estar más atento a que hubo una presencia de roedores. Claro, pero no solamente buscar excremento no sería suficiente, ¿no? Y dentro del abono sería lo que el gobierno de la ciudad y demás pone estas cajas que, Héctor, vos mencionás, o las tendrían que cobrar aparte. No, la caja no se cobra. Para saber cómo manejarme, porque la respuesta fue, no ponemos nada a no ser que esto, que tengan el ojo clínico. La caja, cuando nosotros tomamos un consorcio, en el primer servicio se coloca la caja. Y la caja es nuestra. Es una caja de plástico cerrada, con traba, y se coloca un bloque de raticidad. La caja no la cobramos. Lo que sí hacemos, si ese consorcio dejamos de atenderlo, es ir a buscarla y la retiramos. Por supuesto, si llega a haber rastros. Claro, esa caja se limpia y se coloca en otro lado. Perfecto. Pero, y no son cajas reutilizables dentro de unidades funcionales, porque generalmente las cajas que van en unidades funcionales son descartables. Una vez que se utilizaron, se tiran, se destruyen, porque no es bueno que una caja que estuvo dando vuelta con roedores se utilice después adentro de una unidad funcional. Pero dentro de lo que es un sótano, una baulera, sí.
pero no me estaría cumpliendo entonces con las funciones que corresponden. El monitoreo no existe. Y no sería suficiente. Sí, en Gracias, rigor es Héctor. así. Gracias. ¿Puedo hacer una preguntita más, Sí, por favor. Héctor? Respecto a lo que decía Paula, justo hablábamos de las unidades funcionales. Sí. Lo que cubre lo que es el abono es todo lo que es partes comunes, ¿sí? Sí. A mí me ha pasado que de pronto, no teniendo roedores en las partes comunes, me hablaban de que tenían resto en alguna unidad funcional. Bueno, me pasó que mandamos desratización particular, digamos, a esa unidad funcional, y a una de las unidades funcionales que también me decía que tenía restos, no le hicieron porque tenía chicos chiquitos. Entonces no se quisieron arriesgar. Entonces le dijeron a la propietaria que tratara de poner alguna cosa haciéndose responsable ellos. ¿Es así? No, mira, viendo chicos chiquitos es justamente donde más hay que hacer, donde más tenemos que tener en cuenta hacer el trabajo. Lo que pasa es lo que le mencionaba antes. Ellos me lamentablemente, hablaban de las cajas, que el chiquito puede poner sí, la mano. lamentablemente dentro de las empresas de control de plagas en la Ciudad de Buenos Aires, yo les puedo decir, pero sin riesgo de equivocarme, que un 70-80% de las empresas hacen cualquier cosa. No están preparadas, no están capacitadas y hacen cualquier cosa. Y una de las cosas que pasan es que de las cosas difíciles tratan de no hacerlas. Esto es como las empresas de limpieza de tanque que limpian tanque, pero si hay que cambiar una tapa o un caño, nosotros eso no lo hacemos. No, bueno, entonces es fácil hacer la parte fácil. Claro. Lo complicado es hacer la parte difícil. Sucede que a veces hay empresas de control de plaga que tienen técnicos que le tienen miedo a las ratas, entonces directamente no quieren hacer nada, y en este caso, si habiendo chicos no hicieron nada, es porque no tienen la menor idea de lo que tienen que hacer, porque hay cosas muy seguras que se pueden hacer dentro de una unidad donde hay chicos. Y si usted tiene bebés y tiene chicos que gatean y tiene ratas, y es peor todavía, tiene que controlarla rápido, porque si no, ese bebé puede ser mordido por una rata o está gateando arriba de lugares donde las ratas a la noche andan paseando. Entonces, en ese caso es donde más... La señora se quejaba de restos nada más, no se habían visto los bichos. Mire, si hay restos... como restos, pero sí, donde si hay restos, están. Claro, nosotros si hay restos, lo que hacemos, muchas veces lo arreglamos así, depende del grado digamos, de nerviosismo que pueda tener el habitante, decir, bueno, barra muy bien, si quiere vamos ahora, o si prefiere esperamos a mañana a ver qué pasa, porque a lo mejor entró y salió. La rata muchas veces entra y sale, no se siente cómoda, se encuentra con un perro, con un gato, con un lugar donde no hay comida, digamos, que fácilmente pueda ubicar. Entonces, muchas veces la rata entra y sale. En ese caso, solamente, a lo mejor estuvo 2 horas adentro del departamento y dejó excremento por todos lados, pero la rata se fue. Entonces, eso se determina, charlando y se determina, y a veces no hace falta hacer nada, y no hace falta ir al edificio, que eso genera un costo. Pero si la unidad saben, vieron a la rata que se metió atrás de la heladera, y bueno, hay que ir y trabajar en el momento, y habiendo chicos y todo, se pueden hacer cosas. El otro día, mire, casualmente tengo 2 empleados que se dedican al control de roedores, que en este momento no pueden trabajar por tener más de 60 años, así que a veces las otras 2 personas que tengo controlando roedores, que no son todos, no todos los técnicos que uno tiene en la calle con el control de cucarachas saben controlar roedores, uno tiene que tener gente especializada en eso. Así que todavía durante todo este año he hecho muchos trabajos de control de roedores yo mismo, porque no daban abasto mis técnicos. Y tuve un caso parecido, pero el problema era con un perrito, muy, muy chiquitito, muy querido por la familia, y tenía que tener muchísimo cuidado con lo que hacía, porque esas mismas tramperas que podían lastimar a la rata podían lastimar al perrito. Pero hay maneras de colocar tramperas dentro de una cocina sin riesgo, ni para un bebé, ni para un perrito, y atrapar a la rata. O sea, que en eso desde ya que se puede. Gracias.
No, no, de nada. Luciana, ¿alguna otra pregunta? Sí. Con respecto al mismo tema, siguiendo la misma línea, cuando estabas hablando, Héctor, Guillermo Sí. pregunta, ¿el monitoreo implica que la empresa deje algo para saber si hay o puede no dejar nada? En general lo que se hace, justamente por la ambigüedad que eso tuvo en un momento, y por distintas maneras de hacer el monitoreo, nosotros determinamos utilizar una caja con un bloque de raticida adentro. Eso es algo bien concreto que uno lo puede ver, el inspector puede ir y verlo, si hay un problema de invasión de roedores en la zona, el edificio está monitoreado. Algo hay que dejar, es decir, el método que comentaba anteriormente la señora, que el método es ocular, viendo a ver si hay excrementos, y no es suficiente, porque el encargado pudo haber pasado el escobillón por todos lados a la mañana temprano y excrementos no va a encontrar. El bloque de raticida tiene un poder atractivo muy, muy grande. Entonces, lo que va a hacer es atraerla a comer y en pocos días ese bloque hasta pudo haber desaparecido por haber sido comido íntegramente o por lo menos algún mordiscón. Entonces, en ese caso, a veces amerita hacer un tratamiento. Pero algo hay que dejar, no se puede hacer solamente un tratamiento ocular. También a veces hay empresas que lo hacen con tramperas, y está muy bien hecho. Pero bueno, utilizado con tramperas es un costo todavía más elevado, y la trampera de pegamento a lo largo de un mes en un sótano a veces se llena de polvo y deja de ser efectiva, y la trampera de resorte a lo largo de un mes, el cebo que se coloca para que se acerque, que realmente es un alimento, también se pudre, se estropea o lo comen las hormigas, y no es suficiente. Entonces lo mejor es el bloque de raticida, que sí dura un mes seguro, adentro de una caja de monitoreo. Bueno, y después consultan tu empresa, Héctor, que utilizan dentro de la unidad funcional cuando el roedor esté instalado y que no sea trampas puntualmente. Es que el mejor método es la trampa. Hay una forma en el imaginario, que es ir con una máquina que tira algo y mata a la rata. Eso no existe. En una época existían los cartuchos de azufre que se colocaban con una especie de pistola. Bueno, eso es peligrosísimo, no se debe utilizar jamás. Eso está hecho, inventado, creado para trabajar en madrigueras a campo abierto, porque es un humo pesado que se mete en las madrigueras y bueno, la rata apenas toma contacto con eso se muere. Entrar con una máquina, con un producto, a tirarle a un roedor, no tiene ningún sentido dentro de una cocina, lo único que hacemos es lío. A mí me ha pasado, yo lo tengo, me ha pasado infinidad de veces, saber que una rata estaba atrás de una cocina o atrás de una heladera, sacudir la heladera, agarrar la heladera a patada para ver si salía y la rata no sale. Cuando una rata está atrás de una heladera, abajo de una cocina, se amotina en un rincón y no la saca, pero nada. No hay manera de sacarla. Hemos prendido el horno una vez en una cocina que estaba la rata atrás con el horno prendido. No había, los muebles tenían banquinas a los costados, o sea que no podía irse hacia ningún lado, y la rata se estaba bancando el calor del horno prendido durante 15 minutos y no salía. Si la rata, cuando está acosada por un humano o un animal que la quiere matar, se va a esconder y no hay manera de sacarla. Entonces, no sirve ir con un palo a tratar de matarla. Lo que hay que hacer es tratar de identificar, que eso con la experiencia uno más o menos se imagina dónde puede estar, y acorralarla con distintos sistemas de trampeo, y en pocas horas va a quedar atrapada. Es decir, no queda ninguna duda de eso. Si transcurre la noche, seguro que durante esa noche va a quedar atrapada. Hay distintas cositas que uno conoce para saber qué cebo poner y en dónde poner la trampa para que eso suceda. Y ahí lo que se hace es tener el teléfono del cliente, y obviamente le damos nuestro teléfono y le decimos, mire, cuando la vea atrapada, no intente usted sacarla, no nos llama por teléfono, nosotros vamos a buscar la rata muerta o atrapada en la trampera.
pero no existe otro método que sea ese, no existe un producto, no existe un aerosol. Hay un aerosol que se está vendiendo ahora que teóricamente es repelente de roedores, entonces uno le tira ese aerosol y la rata sale, no es así, la rata se aguanta el olor y además es terriblemente fuerte, es como tirarse gas pimienta uno mismo en la nariz. Sí, a la rata a lo mejor la fastidiamos, pero también nos fastidiamos mucho nosotros con ese olor tan fuerte de ese aerosol repelente, entre comillas. Así que no es recomendable. Bueno, muy bien, Héctor, con eso Y en estaríamos una cocina, completos. tengan en cuenta esto, cuando la rata está en la cocina, nosotros podemos colocar veneno, pero van a pasar muchos días, varios días, hasta que la rata lo coma y se muera. Los venenos están preparados principalmente para trabajar adentro de un sótano grande, en los balcones. Ahí sí podemos utilizar veneno combinado con ratas o solamente veneno, pero adentro de una unidad, la rata instalada con gente viviendo, ahí hay que ir y ofrecer una solución. No podemos esperar 3 días a que la rata coma y aparezca muerta, ¿no? Luciana. Sí, no tenemos más consultas. Perfecto, son las 17, faltan 3 minutos para las 17:30, un relojito, Bueno, Héctor. les doy un Divino. cierre. Sí. Nosotros, seguramente, dentro de los administradores presentes, puede ser que alguno trabaje con nosotros, otros no. Pero desde ya les digo que no hace falta que sean clientes de nosotros para que puedan hacer una consulta. Con todo gusto me llaman y Por se favor, comunican con nuestra empresa. y si quedó Pregunten por alguna... mí. Sí. Claro, pregunten por mí, que soy el director técnico, además del titular, entonces todo lo que sea consultas técnicas sobre cosas extrañas que haya que solucionar, yo mismo me ocupo personalmente. Y si no, bueno, hablan con logística para ¿Nos lo que sea quiere dar cualquier el cosa. email para poner en el chat, así toman Sí, toman el email suyo para Calden, alguna consulta? sí, cómo no. Es Héctor Briatore, @caldenonline.com.ar. Héctor Briatore todo corrido, @caldenonline.com.ar. Y si no, el general de la empresa, que es calden, @grupo calden online, calden, @caldenonline.com.ar. Bien. Pero bueno, Licenciado. ponen Calden Plagas en internet y aparecemos Sí, ahí. aparece todo. Héctor, Bueno. gracias. No, por favor, Gracias. un gusto. Muy interesante. Por lo menos esta vez no hablamos ni de las cucarachas ni de los No, mosquitos la verdad. del COVID, de los mosquitos del dengue, que ya estamos aburridos de hablar. Sí, más o menos. Gracias, Así en que con nombre de todo la gusto. Cámara, en nombre de mis No, por colegas, favor. en nombre de los Por favor. presentes, como siempre, la verdad, un lujo. Y me derribó, Bueno, un vuelvo a placer. decir, me derribó el tema del mito de la pulga de papel. Me lo derribó. Escribí varias notas sobre eso en revistas Bien, y me llamaban por sí. teléfono y yo les digo, le pago $1000 y me trae una pulga de papel en un frasco. Qué divino. Nunca me la traje. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Nos quedamos un minutito. Gracias, Héctor. Un minutito, no se vayan. Sí, nos podemos quedar 5 minutitos si quieren 5 hablar minutos. En comienzo. menos de 5 minutitos, porque mientras estuvo la charla, yo estuve haciendo algunas preguntas por ahí de la inquietud de Ana María para darle un cierre. Así que bueno, en principio les agradezco por estar. A lo que planteó Ana María, la Cámara va a hacer una presentación como corresponde para pedir prórroga. ¿Por qué? Por sentido común. Administraciones grandes de 70, 60 al 31 de marzo, ni estando 24 horas terminamos con las asambleas. Lo que les sugiero, que en breve vamos a tener alguna noticia, seguramente por los canales, por email, les va a llegar a ustedes, pero la prórroga se va a pedir. No depende de la Cámara que la otorguen la prórroga, pero es muy factible que la peleemos, hagan todas las asambleas que puedan, ya sea virtual o presencial, con los protocolos, pero la presentación se va a hacer. Es lo que yo estuve averiguando. Así que en breve alguna noticia antes del 31 de marzo va a haber, como siempre. Pero no depende de la Cámara.
Ale, a mí me parece que sería prolijo para todos los administradores, para todos, que tengamos un cronograma de acuerdo a las prórrogas que se han dado, porque por más que seamos magos y nos convertamos, no podemos, Sí, somos exacto. personas que tenemos que preparar una asamblea. El protocolo para la virtual es terrible. Ni hablemos, ni hablemos. Tenemos que decir marzo y abril del 2020, asambleas Sí, prorrogadas sí, sí. se hacen en marzo del 2021, abril y mayo en abril, y así hacer un cronograma y que todos sepan Exacto. cuándo vamos a tener que hacer asamblea y que los propietarios también se queden tranquilos que tienen una fecha donde se va a cumplir con la asamblea y no que los bancos nos digan una cosa, los propietarios nos digan otra. Ya lo sé, ya lo sé. Lo estoy sufriendo. No quiero decir el banco, pero lo estoy sufriendo. Así que es eso, sentido común. Estoy totalmente de acuerdo, Ana María. Hay que hacer un cronograma de tal manera que más de un año, porque lo que estás planteando, Ana María, es más de un año, claro. Y aparte en algunos consorcios vamos a tener que rendir ya 2 años. Se nos va a juntar, se nos va a juntar 2 años. Correcto. Entonces, es un planteo. Tenemos que hacer una carta, cada uno de nosotros, diciendo que seamos ordenados y que tengamos una manera de trabajar prolija. Bueno, hagamos una carta, levemos a la Cámara, si ustedes lo necesitan para hacer el planteamiento, y hagamos las cosas como corresponde. Ana María, ya se está planteando. ¿Quieren mandar un email? Manden un email a la Cámara, cámara@capay.com.ar. Lo tomo. Yo sé que ya están en eso, pero los quieren mandar email con mucho gusto. Y coincido con vos, Ana María. Eso se llama sentido común. Sentido común y organización, por Dios, no improvisación. Sí, aparte que los propietarios están intensos, parecen chicos de salita de 3 y de 4. Sí, tan intensos, tan intensos. Es como que de repente aman las asambleas ahora. Buah, vamos a dejarlo Lo más ahí. lindo que capaz que después nos matamos tratando de organizar la asamblea y pasa lo de siempre, que de 30 van bajan 5. 3, sí, bajan 3. ¿Entendés? 5 y no con suerte. No me quiero exceder de los 5 minutos que nos dio Luciana. Gente, les agradezco. Vuelvo a decirte, Ana María y al resto, ¿quieren mandar el email? Bienvenido sea, cámara@capay.com.ar. Esperamos el email con estas sugerencias para hacer fuerza en la prórroga. Bárbaro. Gracias por estar y estamos en la capacitación el lunes 22. Gracias, buenas tardes para todos. Gracias, Chao. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Chao, gracias. Estaba gritando la otra. Ya está, listo.